Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, sobre todo que es viernes, terminando una semana ciertamente pascual de mucho ajetreo, pero con mucha alegría. Dios delante con alegría. Seguro que sí. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, luego de orar con la Divina Misericordia en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Y saludamos también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Oramos al Señor, implorando que nos asiste y nos ayude en esta reflexión que hoy iniciamos sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Retomando un poco, ¿verdad?, esta catequesis sobre los sacramentos, les recordamos que tenemos 7 sacramentos que se sectorizan en 3 grupos. Sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Sacramentos de curación, que son unción de los enfermos y penitencia. Y sacramentos del servicio, orden sacerdotal y matrimonio. Como ven, 7 señales de esa presencia viva de Jesucristo resucitado, que a través de estos signos eficaces derraman la gracia de Dios en el mundo. ¿Qué son los sacramentos de curación? Pues miramos en el Catecismo de la Iglesia, capítulo 2, el número 1420, y ahí se nos explica. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Así que con este preámbulo se nos sitúa un poco por qué la necesidad o por qué el Señor Jesús en su bondad quiso establecer, inventar, poner la palabra más sencilla, estos sacramentos que ayudan y fortalecen el camino de nuestra fe. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Este es finalidad de los 2 sacramentos de curación, del sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Muchas veces hemos hablado del sacramento de la reconciliación, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, penitencia o reconciliación. Hoy nos vamos a ir al sacramento que quizás pocas veces hemos tenido la oportunidad de reflexionar, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Y para ahí les invitamos a que busquen en el Catecismo de la Iglesia, en el artículo 5, el número 1499, que a partir de ahí vamos a seguir guiándonos por la Iglesia en esta reflexión. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Esta cita está tomada del Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium número 11. Volvemos a leerlo.
con la sagrada unción de los enfermos Por lo tanto, hay una unción, la llamamos sagrada, porque es con un aceite bendito. y con la oración de los presbíteros. Ahí hay dos signos, ¿verdad? La unción y la oración de los presbíteros. No es cualquier unción, no es que te unten cualquier unción. No, es el aceite que usan los presbíteros particularmente para este sacramento. Por eso hay un aceite destinado. No es lo mismo el óleo de los catecúmenos, que es para los que no están bautizados, o el óleo o el santo crisma, que es para los bautizados, con el cual se unge la cabeza el día del bautismo, la frente el día de la confirmación y las manos en el presbítero y la cabeza a los obispos. Toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor, sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Por lo tanto, es una oración eclesial. Cuando el presbítero unge, es la iglesia entera la que ora por el enfermo. Y Jesús, siervo sufriente y glorificado, por el poder de esta oración, pedimos que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Citando una frase del apóstol Pablo, ¿verdad? Completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Una manera de asociarnos a través del dolor en esa pasión redentora. Derrama el Señor bendiciones a través del dolor de un cristiano sobre otros muchos, sobre todo en obras de evangelización. Fundamentos en la economía de la salvación. La enfermedad en la vida humana. Vamos a hablar entonces en primer lugar de la enfermedad en la vida humana. Es parte, en algún momento nos toca. Vamos a ver qué dice la iglesia al respecto. En el numeral 1500, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. Así que se descubre como un problema y nos aqueja, nos golpea. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Fíjate entonces cómo describe el ser humano cuando está enfermo, se siente Impotente limitado y sin finitud. y su finitud. no sin finitud. Si es sin finitud que no se va a morir. Su finitud quiere decir que aboca a la muerte. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Y en estos días, de una manera mucho más palpable, a través de la pandemia, ¿verdad? Esto no es un jueguito. Si alguna época en nuestra existencia, por lo menos en mi vida, en estos 72 años que yo tengo bien cumplidos y bien vividos y bien celebrados, ciertamente aboca, ¿no? A veces hay un accidente, a veces, pero una cosa como esta pandemia que abarca, envuelve, ataca a la humanidad entera, es como para decir, espérate que esto es serio. Sí. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Fíjense entonces las características que puede, o los síntomas que puede tener una persona enferma. Angustia, repliegue sobre sí mismo, es decir, introspección demasiado, podemos decir, dañina, ¿verdad? Se mete tanto dentro de sí que no sale en sí misma. Incluso se desespera y se revela contra Dios. ¿Por qué? Dios me manda esta enfermedad, ¿qué pasa? Que no, yo que soy tan bueno, esta cosa que la gente solemos decir en estas situaciones. Puede también hacer a la persona más madura. Ahora lo positivo. Primero fue lo negativo, pero también te puede ayudar a madurar en tu fe. Ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Eso lo estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? De una manera especial. Estamos viviendo con lo mínimo. Y esto implica como una accesis de vida. Si no tengo que salir, ¿para qué voy a salir? O sea, no es que no salgamos, pero saliendo solamente para lo especial, lo esencial, lo clave. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Interesante, esto lo vemos también en la vida de grandes santos. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Consecuencia de la guerra, que le explotó una bomba en una pierna, tuvo que pasar meses en cama, enfermo. Y eso le posibilitó tener una experiencia profunda de Dios. Y de ahí surge su conversión, que luego traducirá en esos escritos maravillosos de los ejercicios espirituales.
El enfermo ante Dios. Miremos ahora el enfermo ante Dios. Y partimos primero del Antiguo Testamento. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Interesante. Cuando uno lee los textos, nos ve siempre mirando a Dios cara a cara, a través de la enfermedad. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. Vemos, por ejemplo, una serie de salmos, por ejemplo, el Salmo 38, entre ellos, ¿verdad? Salmo 6, etc. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Un camino de conversión, de vuelta a lo esencial, de vuelta a Dios. Y por lo tanto, ese perdón de Dios inaugura la curación. Alguna gente dice, si no hubiera sido por esa enfermedad, quizás yo no me hubiera acercado a Dios. No que Dios no se acercara a mí, sino yo acercarme a Él. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. Esta misma situación de la pandemia, vista por una persona que tiene fe, tiene unas claves, o vista por una persona que no tiene fe. ¿Y qué es lo que nos dice la iglesia en este momento? Que de la misma manera que Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal. Es lo que podemos nosotros ver con este virus. El pecado es como un virus. El pecado es como una pandemia, envuelve, mata, destruye, debilita. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y ahí está la clave de, si soy fiel a Dios, Dios me ayuda. Y eso te lleva a recapacitar, a recomenzar, a reorganizar, a orientarte por un camino nuevo y distinto. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Ahí es donde se convierte en misión. Puede tener un sentido redentor cuando lo ofreces por los pecados de los demás. Hay gente que uno los visita, ¿verdad? Sobre todo a través de la obra misionera pontificia. Hay una liga que se llama la Liga de los Enfermos y son misioneros desde la enfermedad. Yo recuerdo una muchacha en la diócesis de Cagua, inválida, pero que ofrecía todo su dolor y todo su sufrimiento por los misioneros. Era una mujer de Dios, además era ciega. Conocía a uno por la voz. A veces que yo le iba a visitar, me decía, ¡el obispo! La primera vez que fui, me llamó, ¿cómo? La voz, padre, la voz, que ya lo oye todo. Y yo digo, curioso, ¿verdad? Dios sensibiliza, agudiza y permite esa comunión, ese puente. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Llegará un día de sanación total. Dios perdonará toda falta, curará toda enfermedad. Es lo que en cierta medida también nosotros estamos, ¿verdad?, experimentando en estos días. Yo pienso que algunas personas, el participar de esta pandemia, bien a través de la enfermedad que la han experimentado o de la ayuda, han podido tener una experiencia de Dios muy, muy variada, muy rica. Y uno oye testimonio y dice, wow, le hacen que pensar a uno. Cómo Dios actúa, cómo Dios impulsa, cómo Dios renueva, cómo Dios anima, cómo Dios sostiene, cómo Dios cura, cómo Dios sana. Y sobre todo cómo Dios nos ama, que aún nos permite, ¿verdad?, en medio de toda esta realidad y en medio de lo que estamos enfrentando, poder continuar hacia adelante para dar aliento a tantos hombres y mujeres que hoy lo necesitan. Por otro lado, vemos también la imprudencia de algunos. Vemos también ese no importarle, ese estar como alienado, fuera de la realidad. Por eso el Señor tiene formas de sacudir nuestra conciencia y de hacernos experimentar que algo no está funcionando o está funcionando. Pues entonces, luego de la enfermedad en la vida humana, el enfermo ante Dios, ahora damos otro pasito, Cristo médico. Es decir, primero nos presenta el Antiguo Testamento, ahora presenta el Nuevo, Cristo como médico. ¿Qué nos dice? En el 1503,
La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. ¿Cómo se hace presente ese reino de Dios? ¿Cómo se hace presente esa presencia de Dios entre nosotros? En Jesucristo, que se acerca, que cura, que sana, que acompaña, que levanta. Y así tenemos una serie de textos bíblicos que lo manifiestan. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Y eso es algo muy interesante. Siempre la curación está unida al perdón. Y el perdón cura y sana. Tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién es este para perdonar pecados? Si lo que necesita que lo cure, pues para que vean que tengo, levántate y anda. En el caso del paralítico, ¿verdad? Y así una serie de textos que lo confirman. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Es la totalidad. Y por eso cada vez más vemos, ¿verdad?, experiencias de médicos o testimonios de médicos que nos dicen que una persona sana espiritualmente, si tiene unas actitudes que verdaderamente son positivas, abiertas a la acción de Dios. Y sin embargo, otros que no tienen esta experiencia de fe, es a retranca, es lentísimo, es una lucha terrible, ¿no? Y no es lo mismo una experiencia de enfermedad mortal a la luz de la fe que aquel que la vive sin tener fe. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Se identifica, y entonces la frase hermosa de Jesús en el Evangelio: estuve enfermo y me visitaste. Estuve enfermo, es decir, la visita ya es consoladora. Por eso entre las obras de misericordia es visitar a los enfermos. Que ahora, por esto de la pandemia, pues algunos sufren por no poder ser visitados y otros sufren por no poder visitar. Quizás no podemos visitar físicamente, pero una llamadita, un mensaje. Hay mil maneras de hacerse presente. No te puedo ir a ver presencialmente, pero recuerda que estás presente en mi oración, en mi corazón, en mi mente, ¿verdad? Esto es importante decírselo y versalizárselo. Cuando usted tiene un amigo que está enfermo, mándele mensaje a través de sus familiares, de las personas que están cercanas, si no la puede llamar: estoy orando por ti, estoy cerca de ti. Y la gente eso lo agradece mucho. Me acuerdo de ti todos los días, te tengo presente. Prendí una lámpara en tu memoria, puse una flor a la Virgen por ti. Eso parece una tontería, pero llena mucho y fortalece. Es un detalle, es un detalle de amor. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. A lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Por eso ustedes ven que en la iglesia hay una diversidad amplia de este apostolado. Incluso algunos se han profesionalizado en esto. Un joven, por ejemplo, que durante la catequesis se le enseñó a visitar a los enfermos, puede descubrir su vocación de médico, de enfermera, o de asistente, o de acompañante, porque en la gama de la atención al enfermo hay una riqueza, hay una diversidad. Y tan ayuda es el que limpia los pisos porque mantiene la higiene, como el que pone la inyección, como el que receta la inyección, como el que inventa la inyección. Es decir, si tú miras la escala, uno no es más importante que otro, sino que todos, en la medida de lo posible, han colaborado y buscan el bienestar del ser humano. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Esa es la base, es una clave. Jesús pide la fe. Se sirve de signos para curar. Utiliza signos. ¿Cuáles son, por ejemplo? Saliva e imposición de las manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. A nosotros nos suele llamar la atención la saliva, ¿no? Y tocó con la saliva. Es un gesto de vitalidad, hay que entenderlo, porque usa saliva,
barro, agua, tierra. Es la simbología, ¿no? Impone manos. Cuando tú impones las manos, transmites fuerza, hay una energía que se transmite. Y aquel que la necesita la percibe. Por eso cuando una persona está enferma y uno le toca las manos, o le agarra las manos, o lo abraza, esa persona se siente energetizada. Y hay gente que a veces se sienten sin ánimo y te dice, ay, deme un abrazo, por favor. Uno de los mayores sufrimientos. Hay personas que les encanta abrazar, son bien expresivas y ahora pues se ven cohibidos. Y hay otros que necesitan que le digan, dame un abrazo, por favor. Y entonces uno dice, hay que tener cuidado, porque entonces, ¿cómo inventar un gesto que transmita la misma energía, la misma expresión de atención, el mismo amor, sin tener que llegar a convertirse mi presencia o mi abrazo o mi gesto en peligro para el otro? Porque recuerden que lo que buscamos es la salud. Y entonces, pues se necesitan unos guantes, se necesitan unas batitas en los hospitales, en fin, todo este material que a veces uno dice, ay, ¿para qué tanta cosa? Para proteger y protegerte. Porque puedes adquirir el virus y aunque a ti no te haga daño, quizás lo puedas transmitir a otra persona de los más cercanos a ti. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Interesante. No curó a todos, solo a algunos. ¿Por qué? Porque eran signos de esa venida del reino de Dios. Y por eso a veces uno pregunta, ¿y por qué Dios le permite que esté enfermo y al otro lo sana? Eso es un misterio dentro del proyecto de Dios. Nos toca mirarlo en la fe, reflexionarlo y entender en el conjunto, no pasar juicio. Anunciaba una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. Por lo tanto, esa es la clave fundamental. La Pascua sana, libera, pensando no tanto en el más acá, porque cuando tú te devuelves la salud es como para quedarte más acá, pero a través de la enfermedad el Señor te pone en contacto con el más allá. Hay otra vida, enfílate hacia allá. Es un proceso, es una búsqueda. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal. Cristo tomó sobre sí en la cruz todo el peso del mal, porque el mal pesa, destruye, hace daño. Y quitó el pecado del mundo. Quita lo que destruye al mundo. ¿Qué es lo que destruye al mundo? El pecado. Del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Fíjense, la enfermedad es una consecuencia del maltrato de las personas. A un niño, por ejemplo, surge una enfermedad mental, un desequilibrio. Ese pecado de maldad, de abuso, de maltrato, a la larga repercute en acciones que una persona puede realizar por traumas que no supo superar, incluso no puede controlar. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Fíjense que impactante esa frase. Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Mientras que el mundo te dice, el sufrimiento hay que desecharlo. Pon una inyección para que se muera, la eutanasia, ¿no? Dice, aquel que entiende el sufrimiento desde la cruz, desde Jesucristo, se siente configurado, identificado con Él y nos une a su pasión. Y entonces las palabras de Pablo que decíamos ahorita, completo en mi cuerpo la pasión de Cristo a través del sufrimiento y del dolor. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río, baja
Católica Radio quiere rezar contigo. Y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde, en este su programa Mi Camino de Fe, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos, pero de manera particular el de la unción de los enfermos. Y nos dice en el 1499 que con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Fíjate la importancia de la oración por los enfermos. Aunque yo no los pueda visitar, oro por ellos. Es interesante, o sea, hay una comunión profunda. Si esto que yo oro lo hago después acción. Por eso la frase que decía ahorita, en lo real, estuve enfermo y me visitaste. Así que el paso no solo es orar, sino también la visita. Y cuando se unen las dos cosas, visito y oro. Y hago un gesto, te toco, imposición de manos, y te unjo. Es el sacramento como veremos más adelante. Voy a hacer una visita. Primer paso. Pero en esa visita voy a orar por ti. Y no solo en esa oración oro, sino que te toco, pongo las manos, transmito la fuerza de Dios. Y ese tocarte la fuerza de Dios se hace ¿qué? Unción, energía vital, que penetra. Es interesante cuando uno mira el sacramento, en que son ritos sencillos, pero es que tienen un trasfondo.
Hay que mirarlo en el conjunto. ¿No? Y es la experiencia de lo que hemos estado compartiendo en esta primera parte del programa, ¿verdad? Desde esos fundamentos de la economía de la salvación. En ese visitar veo la enfermedad en la vida de ese ser humano. El enfermo, pues, ¿verdad? Ante Dios. Entonces, Dios que me envía a alguien para que me acompañe, para que me visite, para que me ore. Entonces, me presenta un Cristo como médico y me va llevando y me va encaminando. Entonces, me hago uno con Cristo ante ese hermano que sufre, que siente, que padece, pero le llevo palabras de aliento. Y si tú comparas un poco cómo se desenvuelve la sociedad y cómo se vive esto de la enfermedad, se ha invertido un poco el orden. O sea, el médico antes visitaba al enfermo y el médico que visita al hogar crea una relación muy distinta al enfermo que va al consultorio. Para que veas que esto es interesante. Si eso lo pasamos al plano espiritual, te vas a dar cuenta que es una vivencia totalmente distinta. Por eso, la visita por parte de la iglesia en su gradualidad, un laico que visita en nombre de la iglesia, un diácono que visita en nombre de la iglesia, un presbítero que visita en nombre de la iglesia, o el obispo que visita en nombre de la iglesia, es totalmente distinto. Y el enfermo lo percibe de esa manera. Por eso dice, Dios me ha visitado. ¿En qué? En ese laico que tiene ese carisma. Y cuando visita a los enfermos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, levántate. Ay, a ti lo que te hace falta, es un caldito. Te voy a traer un caldito de paloma. de gallina de país. Tú lo que necesitas. Esa visita reconfortadora. Si encima de eso das un paso más y dices, ay, pues vamos a orar por ti. Claro. Y en este momento vamos a orar por ti, vamos a pedir por ti. Es más, y yo te prometo que esta semana voy a estar, aunque yo no venga, yo voy a estar orando por ti. Si encima de eso, la próxima visita, este laico consigue que le traigan la comunión, para que usted vea cuál es la gradualidad, pues a este que está en la casa, que lo animas con la palabra, que lo animas porque le traes un caldito, que lo animas porque le traes flores, que lo animas porque, ay, no, abran esas ventanas, ventilen este cuarto. Sí. No, que entre la gracia de Dios aquí esta habitación. Este piso hay que pasarlo, hay que limpiarlo, hay que higienizarlo. Y buscan tal detergente, por no hacer propaganda, y limpian, y le da olor, y le echan olores, perfume de ese. Ay, no, pero hay que cambiarte esa camisa. ¿Tú no te has cambiado de ropa? No, vamos a cambiarle la sábana. Todos esos detalles están implicando atención, están diciendo te quiero. Y ya tú estás viendo en ese enfermo, en ese encamado, un rostro distinto que se va transformando. Y incluso la persona espera. Y cuando uno tarda, ay, no viniste a visitarme, ay, yo estaba enfermo y no me fuiste a ver, ay, yo te necesitaba tanto. Si encima de eso se trae el presbítero que ora ya propiamente con un sacramento, es decir, con una celebración en tu enfermedad para darte valor y energía, para darte la fuerza de Dios, como veremos en la oración más adelante cuando la comentemos, es otra cosa. Si después esta persona se levanta, hay también la gratitud, que se va al templo para dar gracias a Dios por la salud recibida. Entonces, es otra. Por eso no basta decir, oremos por los enfermos. No es que cuando yo digo oro por los enfermos, los enfermos tienen rostro, tienen cara. Y por eso cuando usted va a hacer la oración por el enfermo, usted tiene que decir, pues yo rezo por María, mi amiga que está enferma. O sea, hay gente que reza por mi mamá que está enferma, o por no sé qué. Oremos por los enfermos. Está bien orar por los enfermos. Pero cuando tú rezas personalmente, ahí tienen, el toque. Tienen nombre. Y cuando tú le dices a un enfermo, ay, rece por mí. Ay, usted es la que debe rezar por mí. No, pero ofrezca su dolor para que esta obra evangelizadora, para que la iglesia, o por el Papa, por este problema. Y la gente entonces dice, tú también eres apóstol, tú también eres misionero, tú también puedes desde tu dolor, completando, fortalecer esa redención. Es interesante, porque esto te da otra perspectiva y no te ves como el derrotado, como que me estoy muriendo, como que no puedo más. No, es el conjunto. Y entonces, imagínense con esto del COVID,
el cansancio que hay en muchas personas que trabajan en los hospitales, por poner un ejemplo, que ya no dan abasto, y en esto con el disparo que ha habido. Pero no solo eso, pensemos en las personas que tienen familiares ancianos con Alzheimer, por poner un ejemplo. Yo rezo mucho por los padres también que tienen hijos autistas o con alguna condición especial, que es una atención 24/7 y que implica un desgaste. Por ejemplo, ustedes, las hermanas dominicas que tienen esta casa de salud, y como las hermanas de las comunidades más cercanas, para ayudar a las que están durante la semana. Eso no quiere decir que ustedes no tengan trabajo los fines de semana, pero que una comunidad religiosa diga, vamos a turnarnos para que las hermanas que están allá puedan salir de allá y nosotros atender. O sea, es admirable, eso crea comunión. O en tu familia, ¿no? Ay, que abuelita está enferma, pues mi hermana que está cuidando a mí, pues yo voy a ir, porque ordinariamente yo estoy. Eso supone que tengo que sacrificar algunas cosas, claro, pero eso es la comunión. Y eso entonces te hace ser, ¿qué? Apóstol, servidor. Esa es la unción. No es solamente el aceite que se unta, es que se unta algo más, que es la fuerza de un amor hecho vida. Así mismo es, por eso nos dice, Padre, vamos a leer Santiago en el capítulo 5, versículo 13, dice: si alguno de ustedes sufre, que ore; si está contento, que cante alabanzas; si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al enfermo, y el Señor lo hará levantarse, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros, y se sanarán. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Más adelante comentaremos ese texto más detenidamente. Pero ahí tienen ustedes la palabra clave, que es la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Así que márquelo por ahí, porque más adelante, sobre todo la semana que viene, lo vamos a comentar. Sanad a los enfermos. Es misión, sanar a los enfermos. ¿Y cómo puedo yo sanar a los enfermos? Dirá alguno. Miren la metodología que Jesús nos presenta, que no es magia, no es magia, es realidad. En el 1506 dice: Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando a su vez su cruz. Es decir, toma tu vida, toma tu existencia, lo que tú sabes, lo que tú vales, lo que tú valoras, eso que es tuyo, tómalo, asúmelo y camina con eso. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Interesante, nueva visión. No acabamos de entender esto. Mire, enfermedad va a haber, siempre ha habido y lo habrá desde la creación del mundo. Desde que el pecado entró en el mundo hay enfermedad. Pero ¿qué da Jesús? Una nueva visión. Y es que si antes se nos decía que el enfermo sufría ¿qué? Angustia, desesperación, rebeldía, Jesucristo te va a enseñar una manera nueva de no vivir así, en angustia, de no vivir replegado sobre ti mismo, sino salir de tu desesperación, salir de tu estrés, de tu rebeldía, proyectarte positivamente. Por eso dice, una nueva visión sobre la enfermedad. Y esto uno lo ve con hombres y mujeres que tienen fe, que están enfermos, que a veces uno dice, ay, a consolarlo, y te hablan y tú dices, wow, en vez de consolarlo yo a él, me consoló a mí. Así mismo es. En vez de yo darle fuerza a él, me la dio a mí. Y yo dice, ¿dónde saca la fuerza? De la fe en el Señor. Han entendido perfectamente, el Señor le ha dado una nueva visión. Yo por eso insisto mucho, Jesucristo no vino a inventar una religión, la religión ya estaba bien inventada, vino a darte una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar y una nueva manera de actuar. ¿Por qué? Porque has oído la novedad. ¿Y qué es la novedad? La buena noticia que está. Y la buena noticia está que incluso en la enfermedad
incluso en la enfermedad, en el dolor y el sufrimiento, hay salvación, hay esperanza, hay un proyecto de Dios. Cambia totalmente la visión, totalmente. Pero hace falta fe. Si no hay fe, no entendemos ni jota. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. ¿Ve? Asocia su vida. A veces pensamos que la pobreza solo está en no tener bienes. No, pero en no tener salud es una pobreza. No tener una buena educación es una pobreza. Y humilde. Esa humildad de esa situación que uno quisiera y no puede. A veces hay gente que quisiera ayudarte y la gente lo dice a veces, ay, si yo tuviera fuerza, yo te ayudaría. Pero es que estoy sin fuerza. El Espíritu viene a eso, a darte fuerza y actuar conforme a lo que puedes, donde puedes, de la manera que puedes, en el momento que puedes y hacer lo que puedes. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Eso es lo que el Señor hace al que ha llamado como cristiano a la misión de ¿qué? De ir a los enfermos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Acuérdense que la conversión es un cambio de mentalidad. Cambia tu manera de pensar de que un enfermo no vale nada. Vale. De que un enfermo no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? A veces inutilizamos a las personas, ¿verdad? Ay, que no haga esto. Lo que haga algunas cositas. Lo que pueda hacer, que lo haga. Si puede hacer la cama, que la haga. Correcto. Si puede lavarse los dientes, que se los lave. Pongo estos ejemplos tontos, pero es que a veces inutilizamos. No haga esto, no haga lo otro. No. Y aceleramos a lo mejor hasta una enfermedad que puede curarse en menos nada, como uno dice. Sí, porque la gente se siente inútil y cuando tú no te sientes útil pues ¿para qué vivir? Claro. Ahí es que viene la desesperación. O sea, la pérdida del sentido de la vida viene ahí, cuando no me utilizan, cuando yo soy un inútil. ¿Cómo que usted es un inútil? Usted puede rezar todavía. Y con rezar puede mucho, parece que no. Usted se puede unir a los misioneros rezando el rosario. Despacito, a su ritmo, pero poco. Caminando un poquito. ¿Que puede lavar un vaso? No puede lavar la vajilla, pues puede lavar un vaso. ¿Por qué no le voy a dejar lavar la vasilla, el vaso? Pero no, que no haga esto, que no haga. Entonces inutilizamos. No podemos ser así. Predicaron y que se convirtieran. Sí, la predicación es que viene, que tiene que cambiar la actitud. Por eso cuando uno visita a un enfermo, uno tiene que invitar a cambiar la actitud. Si está desanimado, ¿cómo? ¿Cómo que no puede? Ay, de algo negativo a algo positivo. Ay, es que esta pastilla Pero ¿para qué te la recetaron? Para que es que me da sueño. Pues para eso es, para que descanse. Ahora, si te hace daño, pues revisa. Pero si te han dado un tratamiento, o sea, si tienes que hacer unos ejercicios, o sea, que si un brazo te rompiste y tienes que hacer una terapia, tienes que hacer la terapia. Ay, es que me duele. Pues, lástima fuera que no te doliera. Ay, es que entonces, ay, que no, sí, no. Lamento. Y esa es la predicación de que convierta ¿qué? Mentalidad. Que no te puedes tirar a morir. Que mientras tú puedes. Y esto es lo que da una persona que tiene conciencia de lo que ha venido el Señor a traernos. Entonces no es varita mágica que me quite todos los dolores. Mire, artritis, eso viene con el tiempo. Y las dolamas vienen. Eso viene si usted, ay, que me duele aquí, que me duele aquí, que me duele aquí. Pues no te moverás nunca. No, hay que hacer un esfuerzo y por eso el ánimo, la fuerza, el impulso. Expulsaban a muchos demonios. ¿Qué son demonios? No simplemente son los que tienen cuerno y tienen rabo. Es el desaliento. La palabra demonio es aquello que me impide a mí avanzar. Yo demonizo lo que no entiendo. Ay, que no puedo. Ese no puedo es un demonio. Entiéndase por qué. Porque te quita la energía, la fuerza, la vitalidad. En nombre de Dios puedo. Por eso Pablo, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Y entonces Pablo dice, tenía un aguijón que no me impedía hablar y le he pedido al Señor que me lo quite. Y eso se lo tenía, por algo se lo tenía. Y entonces cuando él dice, mi fuerza no está en lo que yo quiero y deseo, mi fuerza está en Dios. En el nombre de Dios, tiro para adelante y hago lo que puedo con la ayuda de Dios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Por qué la unción? Porque la unción con el aceite es curativo, es decir, el aceite penetra. Entonces uno tiene que ver que la palabra penetre, que caliente, los aceites calientan, agilizan. O sea, hay una serie de funciones
que tiene el aceite, que cuando usted lo aplica a la vida espiritual, entienden que está la curación. Lo otro es magia. Y no es magia, es curación. Y la curación implica una participación activa y pasiva. Te dan unas orientaciones, tú las pones en práctica, eso te va ayudando, pero eso no es Una varita mágica. Y como nosotros creemos en varitas mágicas, las varitas mágicas no existen. Es un invento de la fantasía. Eso no es así. Y entonces, si yo me lo creo de esa manera, no hay manera. Entonces, fíjense que es una nueva manera de pensar. Es curioso cuando uno mira a los mártires que están en el sufrimiento atroz y tú los ves cantando. Tú dices, ¿cómo es que canta? ¿De dónde le sale la voz? Y tú los ves animando a otros allí en pleno suplicio. ¿De dónde sacan la fuerza? De esa fe en el resucitado. Que es que hemos convertido, perdonen, quizás algunos se puede escandalizar, pero hemos convertido al Señor en una estatua, en una imagen de yeso, de madera, clavado ahí, que no es eso. Está vivo. Y esa energía vital, que es su espíritu, es lo que nos ha transmitido a nosotros como iglesia. Y es lo que la iglesia tiene que transmitir al mundo. Y si te cruzas de brazos y no te mueves, te mueres, te estancas, te paralizas. Por eso los milagros de Jesús tienen que ver con oído, escucha, con vista, visión, con labio, habla, con manos y pies, actúa. Es la vida entera nueva. ¿Nueva en qué? En Cristo. Entonces uno tiene que preguntar, resucitamos a una nueva vida. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Que yo tengo todos los elementos. Yo quiero hacer un arroz con pollo nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? Que me voy a inventar una receta. Tengo el arroz, tengo el pollo, tengo los elementos. Pero si es nuevo, hay un toque especial. ¿Es nuevo? Porque si voy a hacer el arroz como lo hace mi mamá, pues no es nuevo. Si lo voy a hacer como lo hacía mi abuela, pues no es nuevo. Pero yo le voy a poner la novedad. Yo voy a inventar, eso es la novedad. Y por eso es creatividad. Hacer más de lo mismo. Porque así se ha hecho siempre. Arroz blanco, pues se echa, ¿cómo se hace el arroz blanco? Pues usted coge el arroz blanco, pone una olla a hervir, ¿le echa qué? ¿Usted qué hace arroz? El arroz, la sal, el aceite para que no se pegue, o si quieres un poquito de pegado. Entonces uno dice, yo quiero más pegado hoy. Si yo quiero más pegado hoy, ¿qué tengo que hacer? Pues dejarlo que se seque más y no moverlo mucho para que le haga. Cada uno tiene su método. Y yo digo, pero es que yo le quiero a este arroz, yo le voy a dar un sabor especial. Entonces uno empieza a probar y se encuentra una hoja de qué sé yo cosa. Y voy a echarle un tocinito ahí que se sofría primero para que le dé gusto. Y hay gente que lo sofríe antes y hay gente que lo sofríe después. Entonces de momento dice, ay, pero qué bien te quedó esto. Esto es distinto. Es distinto al arroz que yo hago. ¡Ah, ahí está! ¿Cuál es la secreta? ¡Ah, esa es la secreta! Y ahí invento. Y si invento, comunico. Y si comunico, creo. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que el Evangelio tiene que provocar la novedad. Hasta aquí nos trajo el tren. Hoy es viernes y hay que parar aquí. Así mismo es. Así que seguimos, ¿verdad?, compartiendo ya la semana que viene este sacramento de la unción de los enfermos. Y pues desearles a todos un buen fin de semana. Cuídense, protéjanse, cuiden a los suyos también. Estamos en un momento muy duro, muy crítico en nuestro país, ¿verdad? Así que vamos a cuidar, cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás. Sanen la mente, sanen el ambiente, sanen con la fuerza del Espíritu. Se lo pedimos a Dios por los ruegos de la Virgen, felicitándola, diciendo aleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros, a Dios. Aleluya. Alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les guarde el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere.